Porque nadie te contó que la maternidad es tan hermosa como agotadora. Bienvenidos a tu podcast Maternandeando. El día de hoy les quiero compartir un tema súper interesante y que pueden tener alguna información, pero vamos a hablar un poquito más detallada de niños altamente sensibles. Y para esto está aquí con nosotros Karim. Karim nos va a acompañar y nos va a hacer algunas preguntas para que ustedes, papás, mamás, puedan tener un poquito de más percepción de qué pasa con estos pequeñitos. Bienvenido, Karim. Muchas gracias, Eli. Estamos aquí. Pues vamos a tener una charla bastante interesante, de un tema que, bueno, hay que ponerlo, yo desconozco, yo soy neófito en este tema, pero vamos a hacerte unas preguntas, desde esta postura de una persona que no sabe tanto del tema, y me gustaría como abordar, pues este tema, empezando de qué es una persona altamente sensible. Bueno, una persona altamente sensible es alguien que percibe todos los impulsos sensoriales mucho mayor que una persona, entre comillas, normal, ¿no? Tiene algunas características emocionales, sensoriales y sociales un poco diferentes a las demás personas. O sea, pueden percibir de mayor intensidad el medio ambiente, las emociones de las demás personas, el cómo socializan con alguien, cuestiones hasta como un cambio en el rostro de una persona lo perciben en segundos. Uh-huh. Y eso puede impactar directamente en esa persona. Ok, y hay personas, bueno, hay niños y adultos con hipersensibilidad. De hecho, desde bebés, desde que nacen, tú puedes estar observando algunas características. Okay. O sea, no es que te dé, porque no es como tal algo que te pueda dar, sino más bien ya es un rasgo de personalidad que traes desde el nacimiento. Ok, un rasgo de personalidad. Así es. ¿Qué diferencia hay entre, pues, un rasgo y como trastornos, podríamos decirlo de esa manera? Bueno, un trastorno ya es una patología, ya estaba mucho más enfocada a algo que está pasando, sucediendo ya directamente en el cerebro del niño que se tiene que tratar, ¿no? Como tal, como un tratamiento para ayudarle a algún pequeñito a reducir algunos efectos de algunos impulsos y que puedan llevar una vida escolar, una vida social, una vida familiar de una manera más sencilla. Okay. Y una persona con características como personas altamente sensibles realmente únicamente perciben su entorno de manera más intensa, se podría decir. Okay. Y por ejemplo, los niños que son altamente sensibles, ¿tienen algún tipo de rasgo que pudiera identificarse o algo así? Mira, son varios. De hecho, hay una autora que se llama Úrsula Perona que los identifica en su libro que se llama Niños altamente sensibles. Ahí habla de varios rasgos de personalidad, pero me gustaría rescatar un dato que es que justo fue acuñado por la psicóloga Elaine Aron en 1996. Okay. Ella empezó a investigar sobre todo este tema de personas altamente sensibles y de ahí descubrimos, ciertos rasgos específicos que no llegan como tal a un trastorno, pero sí es un rasgo de la personalidad que hay que verlo porque realmente hoy en día se sabe que es el 30% de la población que tiene esta característica. En ese entonces se creía que era el 20%, o más bien en ese entonces era el 20%. Hoy en día ha aumentado, ¿no? Ya es el 30% de la población, entonces ya no podemos como dejarlo de lado porque hay muchos niños pasando por este tipo de características. Pero fíjate que hay unos pilares importantísimos, que son muy empáticos, son niños muy empáticos, o sea, sienten mucho las emociones de las demás personas. Son niños que tienen una capacidad de profundizar en sus propios pensamientos bastante intensa. O sea, se pueden autoanalizar constantemente y eso les ayuda también a estar en constante autorreflexión, en constante, se podría decir que autocrítica. Esta puede ser positiva o puede ser negativa y es donde entra el adulto, ¿no? Ok, entonces un niño que es altamente sensible, puede
enfocar como esa energía a cosas positivas como también a cosas negativas. Totalmente. O sea, también como dependiendo del entorno en el que se desarrolle y las herramientas que vaya adquiriendo durante su infancia, ¿no? Así es. Y fíjate que tocaste un tema muy importante porque los adultos que estamos en el contexto de este pequeño o pequeña, somos los que influimos en su autoconcepto de manera total. O sea, este pequeñito, esta pequeñita está sintiendo esas emociones, está viviendo, está percibiendo, y el adulto es el que le va a como rebotar su propia idea de su cabeza, ¿no? De, oye, así como puede ser como de, te entiendo, mi amor, sé que sientes demasiado las emociones, sé que percibes mucho del contexto, que a veces te sobrecargas de estímulos, así como puede ser como de, eres un llorón, eres un berrinchudo, así no son las cosas, ¿no? Entonces, por eso impacta directamente en la autopercepción de cada pequeñito. Sí, sí, sí. Ok. Está bastante interesante cómo es que, pues, así como a nosotros el contexto en el que nos desenvolvemos, se refleja en nuestro comportamiento, pero me imagino que en un niño altamente sensible, pues esto es potencializado, ¿no? Porque pues siente demasiado. Mira, te voy a dar algunos datos como del cerebro de los niños. Los niños, como ya lo hemos platicado, no se autorregulan fácilmente, o sea, necesitan del adulto para poder entender sus emociones. O sea, el adulto es el espejo emocional del niño, para que pueda entender qué está sintiendo. Ahora imagínate que seas un niño que siente 2 veces y percibe 2 veces lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Las emociones de tus papás, las emociones de tus amiguitos en el colegio, de tu maestra. Por ejemplo, si no te entienden o no te comprenden o tienen alguna manera de sentirse las personas o los adultos a tu alrededor sobre tu emoción, y gritan, por ejemplo, o te castigan frecuentemente por cómo te sientes, pues tiene un impacto directamente en el autoestima. Claro. Entonces es tan importante tú como adulto aprender a regularte, aprender a controlar primero tus emociones para poder entender lo que está pasando con ese niño o niña que tienes, que aparte tiene esta característica, ¿no? Sí, y como adulto, o sea, yo como adulto, ¿cómo puedo lidiar con estas situaciones? O sea, ¿cómo identifico a un niño que es altamente sensible? O sea, esa es como mi duda. Mira, me dijiste una pregunta clave. Fíjate, los niños con alta percepción sensorial, o sea, de tus 5 sentidos, lo sientes todo mucho más. Tú te puedes dar cuenta que pueden rechazar algunos alimentos por la textura, que pueden rechazar alguna ropa que no les gusta, ¿no? ¿Y cómo rechaza un niño eso? Puede ser hasta con un berrinche o puede ser hasta con una personalidad en donde ellos expresan su emoción con enojo porque no saben decirte que lo que realmente quieren es que cambiarse de ropa, ¿no? O cambiarse de zapatos porque les está realmente incomodando. Eso es algo que sienten con mucha intensidad. Son niños que pueden tener mucha empatía hacia tus emociones. O sea, por ejemplo, si estás triste o tienes un día pesado, llegan y se acercan a ti a decirte cómo te sientes, o mamá, te siento triste, o te pasó algo en el trabajo. O sea, perciben bastante bien lo que está pasando en tu propia emoción como papás, como amigos. O sea, como con los niños sienten mucho el rechazo, por ejemplo. O sea, si rechazan a un niño, se sienten diferentes. Pueden llegar a percibirse como un niño de otro planeta, por ejemplo, ¿no? Que no se puede integrar fácilmente con los niños de su edad porque como perciben tanto, tienden a hablar de otros temas que no son de tanta importancia para los niños de su edad. Entonces pueden hablar como un adultito pequeño. Ah, ya. Y los demás niños pierden el interés sobre su plática. Ya. ¿No? Qué interesante. Pueden ser niños que están sobreestimulados en algunos lugares. Por ejemplo, si llevas a un chiquito a donde hay mucha gente, como un concierto, o lo llevas un domingo a una plaza llena de gente, llega un momento en que se sienten tan sobreestimulados que se sobrecargan de información y se aíslan un poquito o lloran. O sea, los bebés lloran cuando se sobreestimulan, ¿no? De que ya necesitan empezar a regularse, a calmar esa emoción, que su cerebro ya no les diga que está en peligro. Entonces ahí es donde entramos los adultos. Ok. ¿No? Así como me lo platicas,
como que siento que están dentro de un rango autista, ¿no? ¿O no? No, puede ser que se confunda, claro que sí. O sea, porque sí, los pequeñitos autistas tienen ciertos rasgos hipersensibles, pero esto va aunado con el trastorno. O sea, es parte del trastorno, aparte de otras características. Los niños con alta sensibilidad únicamente perciben mucho más el contexto, el medio ambiente, las emociones, pero de ahí en más a que tengan conductas repetitivas, a que no puedan reaccionar ante su nombre, aunque tengan conductas completamente antisociales o que se les dificulte bastante el contexto escolar, es muy diferente. Ok. Bien. Voy a leer aquí una de las preguntas que preparamos. Uh-huh. ¿Cómo influye el ser madre o padre en la crianza de estos pequeñines? Híjole, es un reto muy grande. ¿Sí? Sí. A ver, platícame. Te voy a explicar por qué. Porque, bueno, para empezar, tienes que saber del tema, ¿no? Tienes que indagar. Y si ya ves que tu pequeñito, pequeñita, trae alguna de las características que, por ejemplo, te estoy mencionando ahorita. ¿Y esto se puede diagnosticar? Es realmente como un diagnóstico total. Uh-huh. No es como, no te dan un diagnóstico como un trastorno, como lo que habíamos hablado. Te dan un diagnóstico de rasgo de personalidad. Esto lo puede hacer un neuropediatra, un terapeuta ocupacional, pero que sea especializado en integración sensorial. Eso es muy importante. Para que sepan qué está pasando con los sentidos, ¿no? Para que sepan que si solamente es un rasgo de la personalidad o si es un trastorno. Ok. ¿No? Hay ciertas características muy específicas en donde tú te puedes dar cuenta si tu pequeñito únicamente está percibiendo diferente el medio en el que se rodea. Okay. Que es precisamente esta parte que no tienen rasgos tan característicos como un trastorno, ¿no? Okay. Algo que se me hace muy importante mencionar es que hay algunos niños que sí son muy sociales, muy activos, que necesitan estar constante estimulación para ellos regularse. Sí los hay. Uh-huh. O sea, porque pareciera que un niño altamente sensible únicamente es introvertido. Y no, que sí hay más introvertidos, sí, okay, por su percepción, que dicen que bueno, ellos se autoperciben como diferentes a las demás personas, entonces se excluyen un poco. Uh-huh. Pero hay niños todo lo contrario, que como tienen tanta saturación y tanta sobrecarga de estímulos, necesitan sacarlo yendo, viniendo, subiendo, bajando, se regulan de diferentes maneras, ¿no? Como son niños muy sociables, y esto pues se puede confundir ahora con otro trastorno, okay, que es TDA con hiperactividad. Ok, entonces hay como rangos, hay tanto los niños que son como más introvertidos, y también se puede ir hasta el otro lado de niños sumamente extrovertidos. Así es. Okay. Ahí es donde entran los papás. O sea, los papás tienen que conocer a sus hijos. Uh-huh. Primero que nada, yo les digo, observen cómo son sus hijos, observen el tipo de conversaciones que tienen con sus hijos. Si de repente sientes que tu niño de 5 años, de 6 años, está teniendo una conversación contigo un poquito más profunda de lo normal, uh-huh, que te llame la atención, que sea un indicador, que te hable muy bien de sus emociones, de lo que está sintiendo, de cómo percibe a las demás personas, ese puede ser otro factor. Okay. Que notes lo que decíamos, ¿no? Que rechacen texturas, que rechacen alimentos, que no les guste, por ejemplo, caminar sobre el pasto, puede ser otro indicador. Pueden ser altamente sensibles a ese tipo de como tacto, ¿no? Así es. Okay, y ropa. Ya. La ropa es muy común, ¿no? Como las etiquetas. O sí pueden tolerar, por ejemplo, un collarcito, pero llega un momento en que dicen, ya quítenmelo, ¿no? Porque sienten demasiado. Entonces llega un momento en que el cerebro dice, ya es demasiado estímulo, necesito calmarme. Okay. Entonces la sensibilidad no solo se limita a lo que sienten, ni lo que perciben, sino también es físico. Ah, claro. Okay. Claro, tiene síntomas físicos. Okay. Así como perciben más las emociones, pueden percibir más el dolor. Okay. Pueden percibir más la textura, los aromas, pueden percibir más lo que dice la persona que está al lado. Te puede estar escuchando, aunque tú creas que está atento a otra cosa, tienen más agudeza auditiva.
Okay. Y visual también. O sea, pueden percibir más detalles visuales que otro niño, ¿no? Ok. Y tú como licenciada en educación, y yo sé que te dedicas a esta parte de la educación, ¿has percibido entre tus alumnos este tipo de rasgos? ¿Cómo lidias con eso? Pues fíjate que justo se les hace una adaptación. O sea, bueno, hablando de estimulación temprana de los bebitos, yo les hago una adaptación porque me gusta conocerlos y cada uno tiene, como hablábamos, ¿no? Hay rangos. Entonces, cada uno tiene algo peculiar en donde puede llegar a conectar para integrar la textura. Por ejemplo, ¿no? Que es que los que me rechazan bastante las texturas, o sea, llega un momento en que yo lo separo un poquito del grupo, le integro una textura no tan agresiva que sería como espuma, por ejemplo, que puedan ellos llegar a sentir algo suave, que no les pique, que no les cale. Y ahí empiezo yo a meterles como juguetes para que lo empiecen a integrar y poco a poco les voy cambiando la textura. Si ya me fui de espuma, les voy a arena y poco a poco voy subiendo de nivel para que lo vayan integrando, pero siempre, toda su vida, lo van a sentir mucho más que los demás niños. O sea, no significa que ya con eso ya van a volver como a sentir como la mayoría de las personas. Así es. O sea, sí. Nada más se acostumbran y es importante para evitar rechazo de alimentos en un futuro. Y por ejemplo, pues aquí tú me estás hablando como de un contexto donde los papás tienen como estas herramientas para poderle dar a sus hijos pues esa educación o ese tratamiento, ¿no? Si se puede decir de esa manera. ¿Cómo es que las mamás o los papás que no tienen estas herramientas pueden, pues, sobrellevar este comportamiento de su hijo, que tal vez no sepan por qué? Pues fíjate, con podcast informándose en YouTube hay muchos tutoriales de las características de un niño altamente sensible, ver qué tipo de conductas presenta tu hijo o hija, precisamente para que sepamos saber diferenciar, ¿no? Uh-huh. ¿Es altamente sensible o es un trastorno? Uh-huh. Entonces, por eso tenemos que ir evaluando, pero un niño altamente sensible en muchas ocasiones y justo en estos contextos, pues se les llama berrinchudos, se les llama enojones, se les llama, no puedo decir palabras ahorita, pero sabemos que aparte de eso tienen muchas más palabras que pueden herir a un niño y aparte de herir se autoetiquetan desde muy chiquitos, ¿no? Tanto se pueden autoetiquetar que pueden hacer una herida muy grande que cuando sea un adulto va a creer y va a seguir trayendo esa etiqueta puesta. Sí. Si no trabajan la inteligencia emocional. Ok, ¿y estos niños cómo pueden desarrollar ya en su adultez este tipo de, pues sí, como, no sé si llamarle como padecimiento, ¿cómo se denominaría esto? Como rasgo de condición, personalidad. Rasgo de personalidad. Sí, es una personalidad totalmente. Ok. Ajá. Los adultos, ¿cómo pueden? Porque me imagino que los niños que no fueron tratados o se les identificó como una persona altamente sensible, pues obviamente crecen sin ningún tipo de apoyo, ayuda, y, o sea, ¿cómo un adulto puede identificar que es altamente sensible? Y si tienen algún tipo de, no sé, como algo que los identifique, ¿no? Híjole, es sencillo, pero complejo si ya traes muchas etiquetas, ¿no? Okay. Tienes que dejar al lado todo lo que piensas que eres y reconocer que, a ver, si yo ya soy un adulto y la tristeza de otra persona que está frente a mí me afecta demasiado, si lo que opinan de mí está afectando mi percepción o mi rendimiento, por ejemplo, laboral, ¿no? Si me tomo las cosas demasiado personal, si en algún momento necesito retirarme de alguna reunión porque me estoy saturando, si necesito bajarle el volumen a la música porque siento que es demasiado, si en ocasiones evito reuniones porque siento que me voy a saturar o voy a sentirme estresado, si tengo ansiedad o depresión, porque muchas personas con ansiedad y depresiones constantes son altamente sensibles, que
justo crecieron con muchas tachitas, ¿no? De la sociedad, donde tú eres un chillón, una persona berrinchuda, una persona que no tolera, una persona enojona, una persona... todo eso puede llevar a una persona ansiosa. Ok. Y una persona depresiva. Okay. Entonces ya son factores de riesgo para una persona adulta. Por eso es tan importante reconocer desde chiquitos qué niño, qué bebé está teniendo este rasgo de personalidad. Fíjate que ahorita que mencionas eso, como que identifiqué algunos puntos en mí, que me hicieron así como más de, pues a veces uno como que no quiere convivir tanto y mejor decide no ir a esa reunión, o ya cuando hay cuando estás rodeado de muchas personas, te sientes como abrumado, ese tipo de cosas que ahorita mencionaste. Dije, bueno, creo que esas cosas a mí me hacen ruido, pero no sé si haya como niveles de, pues sí, como de personas altamente sensibles, pues sí, que puedan como no tener todos los rasgos, pero sí algunos. Claro. Entonces, ahí como adulto, ¿cómo identificas eso? Cuando es demasiado. Okay. O sea, podrías definirlo así. ¿Cómo no puedes confundirlo de que solamente es como mis traumas o sí soy altamente sensible, ¿sabes? Fíjate, te voy a poner un ejemplo. A ver. Estás en una reunión, ¿no? Uh-huh. Estás platicando con una persona, pero ya percibes el gesto de la persona de al lado y luego escuchas la conversación de acá al lado y luego intentas concentrarte en la conversación que te están platicando y de repente tu idea no va con la idea de la otra persona, pero no quieres como incomodar. Okay. Y de repente ya te encuentras súper saturado y cargado de información y lo único que quieres es ya irte a tu casa. Ok, sí. Otro factor que es importante mencionar uh-huh. es que ese tipo de rasgo busca a veces conductas no muy sanas para poder convivir. Ok, ¿cómo? Como el alcohol. Ok. Como alguna sustancia, por ejemplo, ¿no? Ahorita que usan mucho, pues, fumar. Entonces sí buscan eso, porque como no se autoconocen y no saben que es parte de su personalidad y que hay maneras de regularse solitos antes de ir a una reunión o preparar a tu mente con inteligencia emocional para poder entender lo que te está pasando. Lo que no lo entiendes, busca sanar y a veces lo busca sanar de una manera no positiva para tu persona. Claro. Sí. Y volviendo un poquito a los niños, cómo los adultos o los papás pueden, en esos entornos cuando el niño no quiere ir no sé, o sea, que no quiere ir a reuniones con la familia, porque me ha tocado ver como estas situaciones donde los niños no quieren saludar a un familiar o simplemente no quieren estar donde están todos los niños. O sea, ¿cómo integras a su hijo o al hijo a estos convivencias, vaya? A ver, también hay que dejar muy claro, no siempre va a rechazarlo, pero va a haber momentos en que ya percibió demasiado el ambiente, en que sí lo va a rechazar y tú tienes que ser respetuoso con ese niño. Porque si no eres respetuoso, además de justo hacer que se autorrechace por esa sensación o que no las comprenda, pues lo vas a forzar a sobreestimularse. Entonces ese pequeñito ya sobreestimulado es muy difícil regularse porque su cerebro ya está en constante peligro, cortisol elevadísimo, no entiende qué está pasando y en qué termina eso. Puede terminar en enojarse, en hacer un berrinche, en llorar tanto que no lo puedas controlar. Y luego ahí, ¿qué pasa? Pues le quieres poner una consecuencia, pero ya no entiendes qué lo detonó. Sí. Por eso es tan importante el conocer a los niños. Otro tip que sí no quiero dejar pasar es que esos pequeñitos necesitan mucha inteligencia emocional. Si un niño, una niña, que no posee este rasgo de la personalidad, lo necesita, estos chiquitos lo necesitan el doble. ¿Por qué? Porque precisamente, como te digo, como perciben gestos, perciben emociones, a veces creen que todo lo de su alrededor es suyo. ¿No? Entonces ellos empiezan a decir, no, yo soy el que está equivocado, se autojuzgan demasiado. Como pueden tener mucha introspección,
empiezan a juzgarse bastante. Ok. Entonces, enseñarles precisamente esta parte de que, oye, no todo lo que dicen es para ti. Mira, algunas personas pues tienen sus pensamientos, sus emociones y no tiene que ver contigo. Explicarles que hay enojo, hay tristeza, hay miedo, hay angustia, para que ellos sepan empezar a acomodar esas emociones en su cabecita. Y como tienen un procesamiento de pensamiento muy, muy profundo, va a ser mucho más sencillo que te entiendan, Ujú. porque empiezan a acomodar muy fácil esas emociones, pero cuando tienen una buena guía. Ok. O sea, empiezan a decir, bueno, ok, esto que siento en este momento es felicidad, esto que siento es tristeza y es válido que me sienta así y en ocasiones necesito retirarme para sentirme mejor, o esto que siento es miedo, ¿no? ¿Y cómo Ujú. puedo regularme? Bueno, mi mamá me dio un peluche y me dijo que es mi protector y en este momento, como su imaginación es tan grande y tan hermosa, va a entender que lo va a proteger, ¿no? Ok. Entonces, si le empiezas a enseñar la parte de la inteligencia emocional, va a ser un adolescente después que integra un poquito mejor las emociones, porque ahí se complica un poco más por la parte de la socialización, Claro. porque ahora ya no solo son los papás los que te etiquetan, sino ya intentas entrar en el mundo de tus pares y ahí es donde empieza también el conflicto si no traes una buena autopercepción. Ujú. Y de ahí, como adulto, pues ¿cómo crecerías? Me encanta una frase que usa Úrsula Perona, que tal vez no la voy a decir igual, pero ella habla de que las personas altamente sensibles tienen un don. Y ese don lo pueden usar con todas las personas, porque si te pones a pensar que son más empáticas y que pueden leer mucho más fácil a las Un personas a su superpoder. alrededor, es un superpoder si lo usan a su favor. Claro. Porque pueden ayudarle a muchas personas, pueden conocerse y cuando descubren lo que más les gusta o lo que más les apasiona, lo pueden, potencializar y de ahí encuentran un sentido Sí. a todo eso que sienten. Lo pueden acomodar de una mejor manera para algo positivo. Ok, tienen como un hiperfoco también ahí en ellos. Así es, porque como lo que te digo, así como pueden leer tan fácil el medio ambiente, a las personas, lo que sienten, pueden jugar hasta con esos espacios sensoriales para su trabajo, por ejemplo, ¿no? Para poder conectar con las personas, para poder hacerles saber que ellos pueden empatizar, que saben, son personas que generalmente son muy responsables en sus trabajos. Así es. Y son muy creativos, por lo mismo de que tienen el hemisferio derecho un poquito más sensible, son muy creativos. A algunos, sí cabe mencionar, les cuesta un poquito ser muy lineales y más estructurados porque, pues, como hay tanto estímulo, la creatividad gana. Pero eso, si lo sabes aprovechar a su favor, pues puede ser un gran potencial. Pero también mucho ojo. Si no lo sabemos aprovechar a su favor, puede ser un factor de riesgo para consumo de sustancias, para consumo de alcohol, para conductas disruptivas en su proceso de crecimiento. Porque como no lo entienden, necesitan regularse de alguna manera y buscan bajar el estímulo constantemente. Entonces, si tú a esos niños les buscas un estímulo positivo que ayude a canalizar tanta estimulación, los vas a ayudar hasta poder sobresalir en algún deporte, en música, en arte, como arteterapia sirve bastante, por ejemplo, en cuestiones que sea como si ves que tienen atención muy selectiva y la pueden pues explotar, ¿no? Entonces, si ellos aprenden a conocerse y saber lo que les gusta, van a poder seguir investigando sobre ese tema para poder aportar bastante. Sí, y tengo entendido que tú tienes este rasgo. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ¿Y totalmente. cómo es vivir con eso? O sea, a ver, explícanos a nosotros que tal vez desconocemos un poquito sobre el tema. Fíjate, bueno, de niña fue muy difícil. Muy difícil porque precisamente fui, como te comentaba, como un adultito. O sea, podía percibir cuestiones hasta educativas de crianza de mis papás. Podría percibir cuando alguien se equivocaba muy fácilmente. Por ejemplo, los errores de las personas los puedo percibir
muy fácil, Ok. ¿no? Que, o sea, hay veces en que alguien se equivoca y yo digo, ay, mira, viste este detalle y las demás personas no lo percibieron. Ok. Pero así como lo veo para afuera, lo veo para adentro. O sea, soy una persona que me gusta... Es criticoncita. No. No, pues tiene un porqué, ¿no? Pero Ajá, bueno, llegó un momento en que obviamente sin inteligencia emocional se canaliza de otra manera. claro. Pero ya cuando sabes que pues las críticas son autodestructivas también, pues lo cambias. Sí. Porque pues también cabe mencionar que fui una niña que juzgó a sus papás desde muy chiquita Ok. por su crianza, porque yo percibía cosas que para mí no eran justas. Entonces la injusticia a mí no me gusta. Sí, ok. Y llegó un momento en que yo fui catalogada por mi familia como rara. Como Eli tiene algo, Eli es muy sensible, llora mucho, es delicada, la tenemos que tratar con pincitas, Ok. ¿no? Mi papá llegó un momento en que entendió un poco sin tener información, como que su instinto dijo, no, más bien voy a proteger su mente, Ujú. ¿no? Cuando vio que me sobresaturaba en ciertas ocasiones. Entonces, lo respetó en muchas ocasiones y lo tengo que reconocer. Mi mamá con contención emocional, o sea, fue más de abrazarme, Ok. más de ser una mamá, pues, cuando yo me desbordaba, porque pues sí tendemos a desbordarnos fácilmente con las emociones, pues me escucha, ¿no? Y me acompaña. Pero fue muy difícil poder llegar a conectar conmigo misma para entender que podía sacarle todo el provecho como un don, como lo dice Úrsula, y para poder, pues sí, compartirlo y ayudar a más gente. Ok, ok. ¿Y tú de niña, percibiste que sí eras como diferente a otros niños? O sea, ¿sí eres consciente de eso o tú ya lo descubriste de más adulta? No, totalmente de niña. ¿Sí? De niña me autopercibía como una persona muy diferente. Y Ok. muchas veces me juzgué por eso, porque decía, ¿por qué no puedo encajar? ¿Por qué no puedo? Era una joven, Ujú. joven adolescente. Bueno, no ya joven. ¿Pero qué sentías como, no sé, o sea, como dificultad para comunicarte con otras personas o por qué no encajabas? Mis mejores conversaciones eran con mis tías ya adultas. Ya, Podía sostener pláticas con adultos muy fácilmente. ya. Así es. Y por ejemplo, ir al antro, ir a reuniones con mucha música y todo. Yo no entendía por qué, pero yo buscaba todas los pretextos posibles para no ir. Ok. O llegaba y o sea, dejaba que todas pasaran y me quedaba en la entrada y le hablaba a mi mamá que fuera por mí. O sea, tendía a atender conductas entre comillas antisociales, pero no era que no pudiera relacionarme con mis pares, sino más bien era que yo me sobreestimulaba tanto que prefería dormir Ujú. que estar en un antro. O sea, para mí sí tenía sentido. Cuando decimos se me acabó la batería social, ese Así es como es. el ejemplo explícito. Así es. Ok, Sí, me sobresaturaba bastante. Y pues también cuando veías conductas, ¿no? Que no iban como contigo, decía, no, pues no tengo por qué andar viendo cosas que a mí no me gustan. ok. Entonces me alejaba. Y yo no me entendía, o sea, porque llegaba un momento en que decía, ¿por qué soy así? Ujú. ¿Por qué me alejo? ¿Por qué me siento así? O sea, llegaba a cuestionarme bastante a mí misma. ¿Y en qué momento te diste cuenta que tenías este rasgo de personalidad? Fíjate que justo ya de adulta busqué ayuda profesional. Pero ya de adulta. Ya de adulta. Ok. Ya de adulta. Sí, sí, sí. Fui con una psicóloga. Fui con una psicóloga y esta psicóloga justo acababa de leer sobre alta sensibilidad y sobre personas altamente sensibles y me dijo, Eli, pues tienes todos los rasgos, ¿no? De una persona. No eres el problema. Ok. Más bien puede ser la solución de muchas cosas y lo enfocas, ¿no? Y fue así de que enfócate. Y me insistió bastante. Ujú. Que me mandó un libro, lo leí y dije, oh, ya todo tiene sentido. ¿Y qué herramientas utilizaste para, digamos, enfocarlo? Jugué mucho con mis sentidos. Yo soy una persona que me regulo en la naturaleza, por ejemplo, Ok. que la mayoría de la gente lo hace, si salen a caminar, si todo, pero yo soy alguien que no puedo dejar de hacer ejercicio. O sea, yo me regulo ejercitándome, me calmo. Otras cuestiones en las que jugué mucho, bueno, en algún momento medité. A mí me gustan mucho los olores suaves. Entonces buscaba
que en este momento vivía en un departamento, que en mi departamento hubiera olores que me gustaran, ¿no? Para estar tranquila, para estar con un estado de ánimo contento. Buscaba conectar con personas que, sí tengo que decirlo, pues es que te llama la atención conectar con personas que te pueden aportar, ¿no? Claro. Y que te pueden enseñar cosas nuevas. Entonces, a mí me gustaba poder platicar con gente que pues sí, que me aportara bastante. Y algo muy importante que descubrí de mí, que me gusta estudiar. Okay. O sea, me gusta. A mí, si no estoy estudiando algo, siento que necesito estar en constante aprendizaje y me siento hasta incómoda. Okay. Entonces llega un momento en que sí busco seguir leyendo, seguir estudiando. Tiende a ser un poco, complejo para las personas que están a mi alrededor porque todo el tiempo estoy platicando, pues, de temas que me interesan, ¿no? Yeah. Y hay veces en que ellos... Como de ya relájate. Sí, sí, la verdad sí. Platícame. O estoy dando datos, ¿no? Ajá. Pero es precisamente, o sea, por ejemplo, con mis mamás, como... Me encanta compartirles para bienestar de sus bebés, pues a veces sí doy muchos datos, que después, la verdad, sí, muy lindas me lo agradecen, porque pues sí okay. Funciona para tu trabajo. Sí. Bueno, y ahorita me estás platicando de la Eli que utiliza estas herramientas para enfocar este rasgo de personalidad, pero me imagino que hubo una Eli antes de sí. que no tenía esas herramientas. ¿Qué era lo que... O más bien, ¿en dónde caíste teniendo estos rasgos de personalidad? A ver, cuéntame, platícame. Oye, Eso nos interesa. Pues, obviamente, sí llega a caer, precisamente por eso lo hablo, precisamente en depresiones, ¿no? Okay. Desde muy chiquita. Yo me acuerdo de llorar bastante en mi cuarto y sentirme aislada porque no me entendían. Con ansiedad generalizada, que esa está muy compleja porque es muy difícil volver a ti, muy difícil, o sea, hay veces en que te tienen que ayudar a regularte. Ojo, eso fue antes, ¿no? Sí. O sea, antes de tener herramientas para yo regularme. Cuestiones como pues sí, salí, ya después empecé a salir bastante, cuando no me entendía un poquito más adulta, y pues a tomar para poderte estar tranquila y socializar. Uh-huh. Cuando dije lo de poder socializar, era con base en experiencia. Sí, entonces, y hasta que obviamente llegó un momento en que dices, no, ya, o sea, tu autoconciencia ya no te permite seguirte haciendo daño. Ya necesitas buscar solución a eso. Pero no todos tienen esas herramientas. Claro. O sea, hay personas que no buscan ayuda y puede llegar a una depresión tan fuerte que sabemos lo que pasa después, sí. ¿No? Por eso es tan importante buscar ayuda profesional si eres un adulto y detectas estas señales. Hay algunos test que puedes buscar en internet. Les voy a dejar las ligas en la página para que puedan ahí meterse y puedan hacer una autoevaluación, pues sí, algo larga. Les preguntan sobre sentidos, sobre cómo perciben su contexto, pero es muy importante porque si te sientes así como te estoy diciendo, uh-huh. Pues puedes ayudarte bastante y de ahí buscar ayuda profesional. Sí, es como un primer acercamiento a saber si necesitas como esta ayuda, ¿no? Claro. Ok, perfecto. Y seguramente nos estarán viendo muchas mamás que tal vez identifiquen alguno de estos rasgos en sus hijos. ¿Tú qué le recomendarías a esa mamá cómo sobrellevar o cómo tratar a sus hijos? Bueno, pueden buscar ayuda psicológica. Es el primer como filtro. Uh-huh. Porque a veces como papás pues no sabemos ni en dónde acomodar nuestras propias emociones ante un niño altamente sensible que detone por muchas cosas. Por eso es importante buscar ayuda profesional para uno como adulto, que es lo principal para poder ayudar a un niño, y después para el niño. Porque si ese chiquito ya ha vivido con muchas etiquetas mucho tiempo o no lo comprendiste mucho tiempo, pues puedes ayudarlo con alguna orientación o ver si tiene alguna otra característica que nos va a llevar a detectar algún trastorno. Ok. ¿De acuerdo? O sea, no hay que descartar completamente, porque sí quiero ser muy profesional en esto. Puede ir acompañado
de algún trastorno o puede no hacerlo. Por eso es tan importante, si detectas algunas conductas que ya te están detonando algo en tu hijo, sí buscar ayuda. Y bueno, ese psicólogo, si ya ve algo más, te manda a un neuropediatra. Ok, justo esa era mi pregunta. O sea, ¿quién era la persona encargada de diagnosticar estos rasgos? Pero ya justo bien lo dices. Así es, es un acompañamiento mutuo. Si se necesita un neuropediatra, te van a canalizar. Ok. Y por ejemplo, bueno, ahorita me estás diciendo que busquemos profesional. Ajá. Pero ¿qué herramientas tiene una persona que no tiene acceso a estos profesionales? O sea, ¿qué opciones tiene? Pues puede justo buscar videos en YouTube de cómo tratar a un niño así. Pueden buscar hasta ejemplos de cómo tratar a un niño, cómo regular a un niño. Ojo, no se regula de una manera diferente más que regulándote primero como papá, dándote 5 segundos para calmarte y luego escuchar a tu hijo. Uh-huh. Pero con esos pequeñitos, como te requieren más energía, es más difícil regularte. Claro. Porque detonan muy intenso. O lloran y lloran muy intenso, se enojan y se enojan muy intenso, porque son tantas sus emociones que todavía no las saben acomodar y regular solitos. Entonces, ¿tú qué tienes que entender? Pues si ya detectaste que tu niño es altamente sensible, me voy a regular yo. Voy a entender que es una característica de su personalidad. Y de ahí voy a ayudarlo a acomodar esa emoción que está sintiendo. No a decirle que esa emoción no es válida, no a decirle que no está sintiendo eso, que eso no es real, no a minimizar lo que siente. En un futuro, cuando sea capaz de comprender lo que él siente y que lo siente un poquito más, ahí sí es el momento de decirle, mira, puede ser que estés percibiendo un poquito más fuerte la realidad, ¿no? O sea, más intensa. Uh-huh. Pero no es el momento cuando son niños porque no lo van a entender. Ok. Lo único que van a hacer es autojuzgarse. Entonces, mejor el que puede entenderlo es el adulto, y el adulto es el encargado de decirle al contexto en donde se desarrolla el niño, escolar, familiar, todas las personas que puedan contener a este pequeñito y que sean una red de apoyo, son las encargadas de ayudar en la crianza de estos papás que están intentando que ese pequeñito crezca con estas fortalezas y estas herramientas para que tenga una vida adulta de calidad, para que tenga una vida adulta en donde se quiera a sí mismo y pueda explotar estas herramientas. Ok. Bueno, pues ya para terminar este capítulo, que es una plática muy interesante, creo que me identifiqué con muchos puntos que mencionaste y sí me ponen como una alerta de, a ver, vamos a ver si sí o si no. Y si sí, pues tratar de buscar como herramientas para poder sobrellevar y enfocar, como tú dices, esta hiperatención en cosas positivas. Así es. ¿Quieres mencionar algo extra? ¿Quieres dar un último mensaje a la gente? Sí, me gustaría cerrar con conozcan a sus hijos, obsérvenlos. De la observación va a salir estas características. Si ustedes ya traen la espinita de ver cómo percibe su hijo su realidad, escúchenlos, vean cómo reaccionan a todos los estímulos, y si ya detectaron que sí son altamente sensibles, sean papás que puedan comprender este rasgo de personalidad, aunque ustedes no lo sientan así, aunque los pares, o sea, los amiguitos de sus hijos no lo tengan, es importante que sepan que su hijo es único y que lo tiene, el 30% de la población lo tiene. Entonces, el reconocerlo, el validarlo y el que ustedes lo entiendan va a proyectar hacia afuera que están cuidando lo más valioso, que es su hijo, su hija. Pues bueno, con eso cerramos. Y recuerden, si quieren hablar de algún otro tema en Maternandeando que sea de su interés, no olviden suscribirse, darle like y comentarlo.